Hola, ¿qué tal amigos de Grupo Presente Multimedios? Tenemos aquí en nuestra casa editorial pues una visita muy interesante. Tenemos al doctor Cristian Martínez Chávez, profesor investigador del Laboratorio Nacional de Microbiónica. También lo acompaña Carlos Antonio Martínez, profesor investigador, coordinador nacional del Laboratorio Nacional de Microbiónica, y Alejandro García Baduy, quien es director de desarrollo del municipio de Centro. Ellos nos vienen a platicar sobre el trabajo que están haciendo en la entidad con respecto al bagre armado, pero ¿quién mejor que ellos que nos detallen pues el motivo de la visita? Porque ellos vienen directamente desde Michoacán, ¿sí? Han hecho estudios muy interesantes sobre el bagre. Bueno, empezamos con Cristian Martínez. Él tiene investigaciones desde hace muchos años sobre el bagre armado y nos va a platicar sobre los beneficios, tanto nutritivos, ¿sí?, como los mitos que se han llevado a cabo a lo largo de todos estos años sobre este animalito. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, buenas tardes. Mira, ¿por dónde comenzar? Agradecerte primero la cordial invitación. Es raro que a nosotros los científicos nos inviten a hablar de lo que tenemos mucho que decir. Entonces agradecemos mucho esta oportunidad. Comentándote un poco acerca de la historia, ¿qué nos trae a nosotros, a Tabasco? Realmente somos representantes de un grupo muy grande de investigación que tuvo resultados hace ya más de 8 o 10 años acerca del problema del bagre armado, el cual comenzó en Michoacán, ¿no? Entonces, comentándote un poco acerca de la historia, resulta que el bagre armado prolifera primero en los ríos, en el río Balsas y en la presa del Infiernillo. En la presa del Infiernillo, igual que aquí, hay comunidades de pescadores que viven del producto pesquero y empezaron a tener los mismos problemas que tienen los tabasqueños, ¿no? Lo que hizo el municipio fue escuchar a esas personas, poner un dinero semilla, muy poquito dinero, que después fue duplicado por medio del gobierno del estado, y después a su vez CONACYT duplicó todavía esa cantidad para generar una convocatoria nacional para atender este problema. Entonces, este problema salió la convocatoria y nosotros fuimos uno de los grupos de investigación agraciados para participar en el problema, ¿no? Investigar exactamente quién era este nuevo enemigo invasor que teníamos y cómo podíamos utilizarlo o erradicarlo, si era esto posible o no. El proyecto terminó en 2009. Este proyecto terminó en 2009 y generamos muchos trabajos de investigación y resultados. Fue un trabajo muy laborioso, de varias instituciones e investigadores de clase nacional y mundial en el tema. Identificamos quién era esta nueva especie, de dónde venía. Sabemos que viene de la Amazonia, ¿sí?, de Sudamérica. Es un problema no nada más de México, es un problema mundial. Está en Estados Unidos, en Florida, está en Asia, y también todas estas comunidades en otras partes del mundo tienen problemas, a lo mejor no tan graves como la nuestra, porque nosotros todavía pescamos, vivimos de los ríos. Entonces, al empezar esta plaga a entrar al nicho ecológico y a competir con las otras especies y a desplazarlas por el simple hecho de ser más y no tener un depredador, entonces empezamos a sufrir con la pesca y nuestras comunidades pesqueras empiezan a sufrir, ¿no? Entonces, esa es la parte alarmante y que a lo mejor se diferencia de otros lados, ¿no? Entonces, agradecemos mucho esta oportunidad, porque aunque tenemos todos estos resultados en Michoacán desde hace años, no es hasta que a través del ingeniero Alejandro Baduy, que genera esta plataforma donde pone a todos los actores de la cadena productiva para establecer una cadena de valor y de comercialización para esta especie. El resultado que nosotros encontramos es que lo mejor que podemos hacer con esta especie es ponerle un precio a su cabeza. ¿Qué mejor depredador que el hombre para controlarlo? Lo mismo hace Brasil. Los brasileños no nos pidieron permiso, es su pez y lo tienen consumiendo hace cientos de años. Y de hecho, tan controlado lo tienen que ahora tienen vedas para no acabárselo. Así de irónico es este mundo, ¿no? Entonces, mientras aquí es un problema, allá es toda una economía.
Entonces, nosotros hemos tenido otros ejemplos de especies invasoras a nivel ecológico, porque aunque hayan entrado aquí en forma de mejorar, en teoría, la calidad de vida de nuestra población, como las carpas, el bobo escama, la mojarra, que es africana, no es de aquí, la mojarra tilapia, todas estas especies también son invasoras en nuestros cuerpos de agua, pero les hemos dado un uso y un valor. Entonces, esto es lo que estamos tratando de promover con esta especie que en todas partes del mundo se hace, se consume, ¿no? Entonces llegó como un problema porque se utiliza para los acuarios, es el famoso limpiapeceras. Y a partir de ahí se ha esparcido en todo el continente, no nada más en México. Eso hay que dejarlo muy claro, no es un problema nada más nuestro, que nos pega más a nosotros porque tenemos miles de familias que dependen de la pesca, pues eso lo hace un problema más serio que nosotros tenemos que resolver. Ahora, tú como experto en la materia, investigador, ¿qué tan sano es consumir a este pescado, ¿sí? Al bagre armado. Definitivamente es la mejor cosa que podemos hacer, muchas cosas con él. La mejor cosa que podemos hacer es consumirlo. Este animal es un consumidor primario. ¿Qué quiere decir? Que es un animal forrajero, es como una vaca, come las microalgas, ¿sí?, que encuentra en el río y come las microalgas que están pegadas a las plantas, a las piedras, en el fondo, etcétera, y nadie más de los otros peces que son también herbívoros consumen ese nicho en particular. Entonces encontró un lugar muy adecuado para consumir y mucho alimento. ¿Qué sucede con este alimento? Las microalgas son la única fuente de omega 3 y en particular de omega 3 DHA. Entonces, mientras que a un salmón, que es un depredador, hay que darle aceite de pescado para que tenga omega 3, este animal lo va consumiendo y lo va concentrando para nosotros de forma gratuita, ¿sí? Y hablábamos hace rato, el omega 3 es indispensable junto con el ácido fólico para las mujeres embarazadas, por ejemplo. Es indispensable para la formación del cerebro en las primeras etapas de gestación. Es indispensable para bajar los índices de colesterol, de arteriosclerosis, de muchas otras enfermedades. Está involucrado en la mayoría de las enfermedades que tenemos. Entonces, el consumo de productos que tengan omega 3 es benéfico y es benéfico para todos. Y eso, o sea, imagínate la industria que existe de omega 3, que todo el mundo anda yendo a comprar suplementos alimenticios con omega 3, aceite de pescado a las farmacias, y este animal lo tiene pues gratis para nosotros aquí, ¿no? Y lo está concentrando de las microalgas. A mí me gustaría que el doctor Carlos Antonio Martínez nos platicara, que también le doy la bienvenida, nos platicara sobre los mitos, ¿no? Los mitos que se han hecho a lo largo de los años sobre el bagre, que pues no hay gente que dice que no hay que consumirlo, que tiene muchas espinas, que aparte hasta incluso hay gente que se ha atrevido a decir que puedes enfermarte si lo consumes. Entonces, como bien mencionabas, ¿no? Ya Brasil pues ha hecho lo suyo en la materia. Pero usted, profesor, ¿qué nos podía comentar sobre estos mitos que se han hechos del bagre armado? Pues son muchos, por desgracia, y algunos pues realmente son realmente no adecuados para el desarrollo de una industria de este tipo. O sea, es muy difícil sacar una especie y encontrar los beneficios de la especie. Es muy difícil hacer investigación porque requiere un investigador interesado o un grupo de investigadores interesados, se requiere dinero, se necesita esfuerzo, se necesita equipo, etcétera, para sacar a una especie y ponerla en la posición de consumo. Y un hijo de vecino puede venir aquí y decir que ese animal es malo, que tiene enfermedades, que tiene esto y lo otro, que no corresponde porque hay en un momento dado mucha falta de información. Y en ese momento puede hacer caer todo un trabajo que ha costado a muchas gentes.
Y ese es el caso de los mitos. Por ejemplo, hay un mito en el que se dice que porque los peces son rojos, tienen mucho colesterol. Eso es un mito. Un mito y pues muy triste porque es de ignorancia. Realmente los peces como el atún, no hay otro pez más rojo que el atún, y tiene 50 miligramos por cada 100 gramos de colesterol. O sea, por cada 100 gramos de peso del pez, de carne de pez, tenemos 50 miligramos. Si lo comparamos con un huevo de gallina, el huevo de gallina tiene alrededor de 250 miligramos por cada 100 gramos. Y unos tacos de sesos tienen alrededor entre 1500 y cerca de 2000 miligramos, o sea, 2 gramos por cada 100 gramos de colesterol. Entonces, realmente los peces en general son recomendados por sus bajos niveles de colesterol. Algunos peces, como los bagres, tienen la carne roja. ¿Por qué? Porque viven en lugares en donde no hay oxígeno. ¿Y cómo hacemos para captar oxígeno? La evolución nos ha llevado a tener una molécula maravillosa que se llama hemoglobina, y la hemoglobina tiene un núcleo de hierro y por eso es roja. Entonces, los peces tienen mucha hemoglobina para poder captar el poco oxígeno que hay, y por eso tienen mucha sangre roja, y por eso se ve la carne roja, pero si la lavamos, esta carne es blanca. Y es el caso del bagre armado. También hay un mito muy interesante que dice que el bagre armado es muy bueno para la virilidad. Ese me gusta. Pero realmente lo que pasa es que una persona que tiene acceso a una proteína de alta calidad como la que tiene el bagre y como la que tienen muchos de los peces, tiene salud, hay un proceso de salud, y entonces si hay salud, pues hay deseos de reproducirse, ¿verdad? Entonces sí hay un efecto a la virilidad. Bien, también se dice que el bagre armado tiene muchas espinas en el exterior, en el interior no las tiene. Y por eso en Brasil a los niños pequeñitos, casi no, niños que todavía no caminan, les dan un pedazo de pescado frito y ahí andan masticando el pescado, y tiene una serie de huesos que son las vértebras posteriores, son muy aplanadas y sirven como una paletita, y ellos están comiendo el pescado sin ningún peligro de espinas. Pero a los pescadores pues sí se les hace que tiene espinas, tiene unas pequeñas espinas en donde están estas placas óseas que tiene el pez que lo recubre, que se llaman escamas, y tiene unas espinitas. Estas espinas pues sí molestan cuando están sacando un pescado que está en las redes, ¿no? Y con a la mano que no tiene costumbre a eso, pues sí le espina o lo que sea. Pero realmente no es espinarse, sino hay una erosión de la piel. Esta erosión de la piel, yo le pregunté a los pescadores brasileños, porque fui a Brasil para ver qué se hacía con este pez, cómo lo comían, etcétera, etcétera. Y entonces yo le pregunté, fíjese que nuestros pescadores en México, tanto en Michoacán como en el sureste, dicen que tienen espinas y que les molestan las espinas. Dijo, y entonces me contestó el pescador brasileño, mire, lo que pasa es que si usted toma este pez y sabe que no tiene valor, lo espina. Pero si sabe que vale $5 el kilo, yo no siento las espinas realmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues es que si no tiene precio en el mercado algo, pues realmente es basura para todos nosotros, ¿no? Es una molestia. Pero si tiene precio en el mercado y yo sé que tengo que sacar 5,000 de esos peces y con eso puedo comprar un beneficio para mí, para mi familia, pues no va a tener muchas espinas. Entonces, realmente es costumbre, y si se lo preguntamos a un pescador tabasqueño, lo mismo nos va a decir. Ahora ya no nos espina porque tiene un precio. Entonces, eso también es interesante. Y también hay otra serie de mitos que come la hueva de los peces, que come otras especies y que las desplaza, y por eso han bajado las especies. Eso es un mito muy grande, porque este animal tiene un sistema muy complicado y muy evolucionado para filtrar microalgas de alrededor de 5, 10, 100 micras, muy pequeñas,
50 micras, y estas las filtra con un sistema complicado que tiene, las va levantando con unos pequeños dientes que tiene y no come absolutamente nada de otra cosa más que esto. Son alrededor de 25 microalgas su principal alimentación. Y además tiene un estómago que le permite digerir a esas microalgas y un intestino muy largo. Esos intestinos largos son clásicos de los herbívoros. Entonces requiere un gran intestino para darle tiempo a la digestión. Entonces no comen huevos, no comen peces, son totalmente herbívoros, son pequeñas vacas y por eso es que son muy exitosos. Entonces también se dice que estos animales han desplazado a los otros animales comiéndoselos y no es cierto. O sea, son animales que comen del fondo, que son venenosos porque consumen bacterias que son malas para el hombre. Muchas de estas bacterias las tenemos nosotros los mismos hombres. O sea, la Escherichia coli, por ejemplo, es una bacteria que vive con nosotros y la tenemos en nuestros excrementos. Cuando le jalamos al baño, pues la mandamos al río, ¿verdad? Y si un pez, cualquier pez que pase por ahí, o cualquier niño, o cualquier gente que pase por ahí, o cualquier animal, pues se va a contaminar, ciertamente. Se va a cubrir el cuerpo con Escherichia coli, pasa al agua limpia y muchas se le van a caer. Pero si nosotros abrimos el pez por dentro no tiene bacterias. A menos de que nosotros agarremos y abramos los intestinos del pez y los reguemos y manchemos con los intestinos la carne, entonces sí vamos a tener problema, que es el problema de las ranas en todos lados, que las sacan y echan a perder las ancas de la rana. ¿Por qué? Porque le ponen Escherichia y porque le ponen muchas otras bacterias que en las ranas son muy tóxicas. Pero realmente eso es todo un mito. Lo único que se necesita es tener cuidado en cómo se manejan los animales. También se dice que estos animales sobreviven mucho porque tienen una respiración especial, etcétera, y pues sí, se puede decir que sí tienen algún tipo de respiración especial porque sus branquias son muy complejas y guardan mucha humedad. Entonces pueden estar vivos, una mojarra, mejor, una trucha, en minutos se muere. Un pescado blanco de Pátzcuaro de la zona de Michoacán, en segundos se muere si lo saca uno del agua. Pero estos animales tienen un sistema con el cual pueden guardar mucha agua y pueden seguir obteniendo oxígeno atmosférico y con esto sobreviven un largo plazo de tiempo. Entonces pueden vivir 1 o 2 días. ¿Quién no de niños? Yo recuerdo que yo me llevaba a los bagres amarrados de un lazo allá en mi tierra, allá en el Soconusco. Agarraba los bagres y nos los llevábamos y llegábamos a la casa después de media hora de andar caminando, los bagres, y los echábamos al agua y empezaban a nadar. Y allá les decimos filines. Entonces, uy, mira, los filines están vivos. Lo que pasa es que los bagres tienen esa capacidad. Y este bagre tiene aún más la capacidad por el sistema de branquias que tiene. Entonces es un animal que puede tener muchísimas más mitos, pero el único mito que debemos de correr es de que es consumible, que la carne es excelente, que como dice el doctor, tiene omega 3 y lo tiene en tal cantidad que es casi la mitad de lo que tiene el atún. Y algunas especies como la mojarra que cultivamos, no lo tiene. O sea, no tiene este ácido graso, este omega 3, que es muy importante para el desarrollo de la inteligencia, acciones cognitivas, etcétera, de los niños. Es muy, muy importante. También este omega 3 evita el problema de las madres lactantes que empiezan a lactar, mandan su ácido graso a los niños y entonces entran en lo que se llama una depresión posparto. Y la depresión posparto esa la conocemos porque muchas de nuestras amistades entran en depresión posparto y es porque ellos sacan todo el DHA que tienen en el cerebro y lo mandan a la leche materna y se lo dan al bebé. Entonces, este animal nos va a permitir evitar que tengamos depresión posparto si lo consumimos. Entonces, sí, es una excelente carne, de muy buen sabor, tiene una buena cantidad de proteína
igual que casi todos los peces, pero tiene la gran ventaja de que acumula mucho omega 3 DHA. Eso es lo más importante. Ok, bueno, me gustaría que, hablando de estos beneficios que tiene el bagre ahumado, o sea, aparte del omega 3, que evita la depresión postparto, ayuda en la lactancia, otros 2 beneficios más, para decir, estos son los 5 beneficios, o sea, 5 de muchos, ¿no?, que tiene el bagre. A ver, usted que checa igual el asunto de la alimentación. Sí, claro. Mira, los omega 3 y en especial el DHA, que es la forma, el ácido graso omega 3, porque es toda una familia, hay varios, es el que más reducido está en la naturaleza. Nada más lo encontramos en cantidades importantes en peces marinos que están a su vez consumiendo o acumulándolo de microalgas en el medio. El tiburón, el atún, el bacalao, las sardinas, etcétera, etcétera. Lo van acumulando en la cadena trófica a partir de los consumidores primarios, los herbívoros, que están consumiendo las microalgas. Pero esto lo tiene directo, ¿no? Lo está, pues lo que pasa es que lo consume directo, ¿no? No tienes que esperarte a que él coma muchos otros peces o estar más arriba en la cadena trófica para tener el beneficio. Entonces, ¿qué otros beneficios? Pues todos sabemos que en México nuestra población se muere de diabetes, de síndrome metabólico, de infartos al corazón, de colesterol alto, de hipertensión, todos estos síndromes que engloban el síndrome metabólico tienen que ver con una parte, claro, nuestra genética mestiza tiene una alta carga, predominancia de problemas que tienden a ser de este tipo, pero la otra son nuestros hábitos alimenticios. Entonces, consumimos muchísimos ácidos grasos omega 6 y muy pocos omega 3. La relación, para darte una idea evolutiva del ser humano, era que cuando estábamos en las cavernas, el 90% de nuestro alimento venía de lo que las mujeres y los ancianos recolectaban. Frutos, plantas, etcétera. La idea de los cazadores con el mamut era apenas 10-15% de la dieta que realmente recibíamos. Entonces eso hacía que teníamos una relación de omega 6 y omega 3 muy 1 a 1, muy parecida. La cantidad de omega 6 contra la de omega 3 que consumíamos era muy parecida. Nuestra dieta occidental, después de muchos años en donde ya podemos comer toda la carne que querramos, porque ya no es una limitante, la podemos comprar en el supermercado, hace que tengamos una relación de omega 6 de 30 a 1. Entonces, hemos evolucionado, como especie, como ser humano, la ciencia y la tecnología ha desarrollado tan rápido, más rápido de lo que nuestros cuerpos pueden aceptar tanta proteína y tantos omega 6 terrestres, ¿no? Porque los omega 6 los encontramos en casi todos los alimentos terrestres, mientras que el omega 3 está muy sesgado a algunos pocos peces de agua dulce como la trucha, el salmón, a los alimentos marinos, ¿no? Las anchovetas, los robalos, los macarelas, sardinas, etcétera. Ahí es donde están los omega 3 y consumimos muy pocos de esos, ¿no? ¿Cuántas sardinas comemos en promedio como mexicanos contra cuántos kilos de puerco, de pollo consumimos? Pues es una relación gigantesca que no es ya natural. O sea, realmente eso está generando procesos inflamatorios en nuestro organismo que terminan dándole por su lado a los problemas genéticos que tenemos, como la diabetes, la hipertensión, la hipertrigliceridemia, etcétera, etcétera. Entonces, otras comunidades humanas mueren de otras enfermedades, los mexicanos morimos de eso y en parte tiene que ver por la dieta. Ustedes están aquí en Tabasco porque vienen a dar una conferencia en el marco del Festival del Bagre, ¿no? Y de esto, pues sí me gustaría que pues Alejandro García Baduy, quien es director de desarrollo del municipio de Centro, pues nos platicara ya, afinando los últimos detalles para el evento que en breve se va a llevar a cabo. Y más bien yo creo que arranca a partir de estas conferencias, ¿no es así, Alejandro? Sí, así es. Buenas tardes. Así es, el Festival del Bagre va a ser 9, 10 y 11 de junio en la nave 2 del Parque Tabasco. Hubo un cambio, que el hermanamiento, que es parte del festival con el municipio de Mújica, Michoacán, va a ser en el ayuntamiento. Es algo que ya se confirmó, es lo único que va a cambiar, realmente el hermanamiento, ¿verdad? Y ya todo lo que es el festival, que es desde las 8 de la mañana
vienen a los muchachos a cocinar, a las escuelas que vienen a cocinar. Ya vamos a pasar el dato de cuáles son las escuelas que van a competir. Empiezan a las 8 de la mañana y los doctores traen, falta un doctor más que viene de Hermosillo, Sonora, el doctor Juan Carlos Ramírez, que llega este jueves. Él va y los dos doctores van a dar 4 ponencias o 4 pláticas importantes de los 4 temas que ellos sienten que son los importantes para acabar con estos mitos y estos paradigmas y lo que yo pienso que es, porque dicen que soy, y que lo chupó el diablo y todas esas cosas que los tabasqueños a veces hacemos una hermosa película que lejos de ayudar nos perjudican, ¿sí? Y las primeras cosas que hay que contestar es que si es un bagre, o sea, hay 668 especies de bagre. Esta es una de ellas, y como dicen los doctores, cada día se descubren nuevas. Si es un bagre, para dejar clara esa historia, si es un bagre armado, así se le conoce en el mundo, no es un invento de nadie. Y eso es como que la primera cosa que queremos dejar. Segundo, que no es lo que dicen que es, eso debemos dejarlo claro. Y que es importante que lo consumamos los tabasqueños, porque hoy los cuerpos lagunares y su equilibrio ecológico está totalmente roto. Entonces necesitamos regresar a dejar que esas tilapias, esas castarricas, esas paletas, esas carpas, guayacas, como que dejarlas tranquilas un tiempo, que vuelvan a repoblarse, porque ya no hay, sabemos todos, eso lo has escuchado cuántas veces, ya no hay nada, y solo lo que tenemos es el bagre armado, el pez armado. Y eso es lo que empezamos a hacer desde el año pasado en la administración del presidente Gerardo Gaudiano. Lo que salimos a hacer es cómo le hacemos para que la gente lo consuma. Todo el mundo lo consume, todo el mundo lo consume menos México. Entonces no estamos inventando nada, Esmeralda. Lo que es, generamos una premisa, cómo te convenzo a ti, a mi mamá, a mi hermana, a mi esposa, cómo convenzo que es un pez que no lo chupó el diablo, que no da enfermedades, que no es malo, todo lo que no es depredador, que no vino a dañarnos, sino todo lo contrario. Es un pez herbívoro, él no tiene depredadores, es muy buen alimento, alto en omega 3. O sea, ¿cómo te digo todo eso? Y así es como empezamos con los chefs y a convencerlos, se quedaron convencidos. Luego fuimos con los pescadores, les explicamos qué queremos hacer y quedaron convencidos. Luego contactamos a la industria de empacadora y quedaron convencidos, ¿verdad? Esa fue lo primero que hicimos el año pasado. Y ahí conocimos a los doctores, que los invitamos al primer Festival del Bagre, que te acordarás que fue en noviembre del año pasado, con la idea de, además de degustar y que la gente se fuera acercando a esto, que no iba a pasar nada, ¿eh? No te vas a enfermar. Nadie se enfermó y fueron... Es un platillo confiable, es un producto sano, inocuo. Y los doctores pues vinieron el año pasado. Mucha de la información que hoy manejamos es de ellos, de este concurso que envía CONACYT. Ellos ganan e investigan, que costó millones de pesos. Y vale la pena decir que México tiene científicos maravillosos. No tenemos que andar buscando científicos por otros lados del mundo. Y pareciera que le hacemos caso al de enfrente, al de afuera, y no le hacemos caso a los de casa. Ellos son de casa, ¿sí? Y CONACYT es una institución nacional donde se invierten millones y millones de pesos. Y debo decir que están muy contentos porque hoy un estudio de millones de pesos, en vez de que esté sentado en un USB o en un documento en alguna biblioteca, hoy los pescadores están usando la información de los doctores. Y eso es una muy bonita historia a contar, ¿verdad? Es una historia a contar de que tenían 10 años con esta información y de repente el año pasado hicimos la llamada y con gusto vinieron ellos. Ellos vienen a decirnos a todos nosotros qué es lo que podemos hacer, qué es lo que se debe hacer con toda esa información. Este problema está en una gran parte del país, no solo es Tabasco. Igual Veracruz tiene problemas, y Chiapas tiene problemas, y Campeche, y todas las presas, y desde la misma Infiernillo, en Michoacán, en todos lados hay estos problemas. Entonces ya es hora que México lo coma. Es una historia es una historia muy bonita, te está enseñando imágenes prácticamente dónde está esto, y sigue creciendo y creciendo y creciendo. Entonces eso es lo que queremos hacer con este festival, que todos vayan y que aprendan sobre este pez y que se entretengan. Van a estar 30 chefs en escena, y no es que sea una obra musical, pero van a cocinar los chefs de 2 en 2 van a ir cocinando. A la vez van a estar 2 escuelas cocinando por un premio de 30,000 pesos, el ganador, ¿sí? De esa seriedad es este evento. Y vienen chefs invitados como el chef Jesús Gibaja, que sale en la tele y tiene programas de Fox y Utilísima, del México de Mil Sabores y la cocina de Gibaja. El chef David Cetina, de la tradición
allá en Mérida, que ha sido representante de la cocina mexicana y yucateca de México ante el mundo, el chef Abiel Cervantes, que es del Conservatorio de Comidas y de allá de Monterrey. Vienen ellos a dar su cocina, ¿sí? Vienen a cocinarle al público, por eso invitamos a todas las mamás y a todos los papás y a todo el mundo que se sienten ahí a verlos a cocinar, ¿verdad? Y van a degustar todos los platillos con bagre, se van a ir degustando. 30 platillos diferentes podemos pensar que van a haber en el festival. Pues yo creo que más van a haber realmente. Bueno, van a cocinar en pares, pero aparte las escuelas van a cocinar el platillo del bagre. Y los chefs invitados van a hacer pues sus recetas, y ellos van a ser también jueces de las 12 escuelas. Van 12 escuelas que van a cocinar, luego van a quedar 6 escuelas, y de ahí lo que van a hacer es como una ingrediente sorpresa. Les van a dar cierto tiempo para decirte, de esos ingredientes escoge unos, ¿sí? Tienes 10 minutos para pensarlo y arráncate a cocinar. Y de ahí vamos a sacar los semifinales y los finalistas, que eso sería para el domingo. Entonces va a ser un gran concurso de cocina. Va a ser uno en la nave 2, todos en la nave 2, excepto el hermanamiento, que es en el municipio. Van a estar los amigos de Canacintra, ¿verdad? Porque tenemos una industria de especies, de condimentos, de salsas buenísima aquí en Tabasco, y queremos que todo el mundo los conozca. Y si es una oportunidad para que ellos conozcan, que salgan en la televisión, en el radio, que salgan sus productos. Nunca sabes quién nos puede ver. Invitamos a los amigos de Canirac y dijeron, claro que vamos, y van a ver varios restaurantes de Canirac. Ahí van a estar, van a haber juegos para los niños y el pintacarita, y van a haber varias cosas para que vayan las familias y se entretengan y estén un buen rato ahí. A las 2 de la tarde va a cocinar el chef Abiel Cervantes. A las 8 de la noche va a cocinar, del sábado es esto, el chef David Cetina. A las 2 de la tarde al día siguiente el chef Gibaja, ¿verdad? Como que son los invitados, digamos, especiales que vienen. Los doctores desde las 10 hasta las 3 de la tarde van a contestar cualquier cantidad de preguntas, y de sus 4 ponencias que son muy importantes. ¿Esto va a ser el viernes es solamente el hermanamiento. El hermanamiento lo comento, una historia muy sencilla y muy bonita. Nos hablan de Michoacán porque se enteran vía los doctores de que estábamos trabajando en esto. ¿Qué es trabajar en esto? Que por fin, Esmeralda, hicimos y generamos una cadena de valor. Este es el único lugar en el país, ¿sí?, donde hoy se salieron a pescar esos bagres, hoy se procesaron, hoy se congelaron, ¿sí?, se guardan y diario se vende. Pareciera fácil, pero en el país no se ha hecho. Somos los primeros que logramos hacer eso, dar una cadena de valor. También hemos convencido a los pescadores que lo consuman, porque el buen juez por su casa empieza. Entonces la gente de casa, de todas las riberas, de los Aztlanes, de los Acachapan y por donde pueda haber bagre, que en todos lados hay, hoy ya lo están comiendo también. Eso es muy importante decirlo. Los hemos convencido. Los chefs están convencidos. Hoy tiene un valor de mercado y hay miles de toneladas de este pez en las aguas esperando que los pesque uno para generar dinero. Porque hoy ya no hay las mojarras de escama que conocemos, ya no hay. Entonces es muy importante decirlo, y Mújica quiere participar con nosotros en un hermanamiento que es prácticamente un convenio de colaboración para decir qué fue lo que hicimos. ¿Qué hicimos correcto que nadie en el país había podido hacer? Y esta historia es muy bonita y vale la pena mucho contarla, porque hoy, como estamos, las historias bonitas y buenas vale la pena contarlas, ¿verdad? Y que todos las sepamos que acertamos en algo aquí, en el municipio de Centro, acertamos en este proyecto. Y por eso están los doctores aquí encantados de estar, de participar con todos nosotros. Eso es muy importante. Entonces el hermanamiento es solamente el viernes, ¿sí? Y ahí va a estar luego el sorteo de cómo van a cocinar las 12 escuelas, para que no quede que si favoritismo, que hay una escuela de Villahermosina, hay una escuela de fuera. Son 12 escuelas, vienen de Michoacán, vienen de Puebla, de Veracruz, de Chiapas y de Tabasco. Y luego es el sábado, todo el día de sábado de 8 a 8. Van a estar cocinando y juzgando y calificando, ¿sí? Y el domingo es la semifinal y la final, ¿sí? Y viene el chef Gibaja a cocinar, ¿verdad? Y acá creemos como a las 4 de la tarde estamos clausurando el evento ya con el gran ganador. Entonces es un bonito evento familiar, y sobre todo es que necesitamos que todo mundo lo coma, lo consuma y se quite el miedo, como dijeron los doctores. Se quite ese estigma de que es malo, que lo chupó el diablo. Ya basta. No se vale decir otra cosa, porque aquí la ciencia, la tecnología, el CONACYT, ¿sí?, es el que está avalando esto.
Eso es muy importante decir. ¿Sí? Hoy hemos escuchado gente y visto cosas hoy aquí en Tabasco en el internet, ¿sí? Que no se vale que un técnico en refrigeración venga a decir que sí, que no se puede y no se debe. Y lo digo públicamente porque no se vale el trabajo y el gran esfuerzo que estamos haciendo en el municipio de Centro para que venga un tipo que no demerito a ningún técnico en refrigeración, porque gracias a eso estamos frescos todos los días aquí en Tabasco, venga a decir, ¿sí?, que no es inocuo y que no es sano. No se vale nosotros mismos los tabasqueños boicotearnos. No se vale, Esmeralda. Y eso es lo que quiero dejar bien claro como director de desarrollo del municipio de Centro, que aquí me respaldan los señores, los chefs respaldan esto, ¿sí? Y que todo el mundo se entere de que eso es un buen pez para todo mundo. Eso es que quede bien claro y gracias por esa entrevista. No sé si alguna otra pregunta. No, pues nada más algo que ustedes quieran agregar. La invitación, Alejandro, a la ciudadanía es para principalmente el 10 y 11, ¿no? Correcto. Que podrán degustar en todas sus presentaciones el bagre armado y también despejar dudas en cuanto al consumo de este bagre, ¿no? Es correcto, todo el día el sábado 10 en la nave 2 del Parque Tabasco. De 8 de la mañana hasta las 8, 10 de la noche, ¿sí? Y el domingo a partir de las 9 creo que empiezan a cocinar los muchachos en la semifinal y la final, ¿sí? Va a haber un notario para que también no quede duda de que aquí no hubo nada correcto. La calificación va a estar puesta, como vayan calificando, va a estar en la pared, ahí va a estar puesto, la escuela de Michoacán tuvo tal puntuación, la escuela de Villahermosa tal puntuación y la poblana tal puntuación, para que eso vaya quedando claro, y van a pasar los primeros 6. De 2 escuelas van a pasar 6. Así, luego de esas 6 van a quedar 4 para la semifinal y la final al día siguiente. Ok, pues algo más que quieran ustedes agregar, ustedes sí, que son los investigadores. Yo quisiera agregar que si vemos para el futuro, para el 2050, tendremos 9 billones de habitantes en este planeta. En ese momento, la agricultura va a tener problemas, la ganadería va a tener muchos problemas y casi todo va a estar agotándose. Lo único que no se va a agotar es la producción humana. O sea, vamos a tener muchísimas gentes y con mucha hambre. Para eso, la Organización de la Alimentación para el Desarrollo, la FAO, de las Naciones Unidas, ha propuesto que lo que tenemos que hacer los investigadores en todo el mundo es buscar especies que no consuman harina de pescado, porque no va a haber harina de pescado. Esos pescados que hoy los hacemos harina, nos los vamos a comer directamente. O sea, ¿para qué pasarlos a otro pez y comerlos como lo hacemos con el atún, como lo hacemos con el salmón, como lo hacemos con la trucha? Entonces, en la búsqueda de estas especies, el bagre armado es una especie que tiene futuro, porque el bagre armado no compite con otras especies, está consumiendo plantas como su alimento básico y es una de estas pocas especies que además de producir una gran cantidad de omega 3 y demás, tiene una excelente calidad de carne. Y lo que desperdiciamos del bagre armado, que sería la cabeza, la concha, las vísceras, se pueden hacer un ensilado de pescado, que a estas temperaturas se desarrolla muy fácilmente, se puede almacenar sin necesidad de refrigeración y se puede utilizar como fertilizante, porque el bagre armado tiene mucho calcio y mucho fósforo. Y el fósforo es otro elemento que no más limitante, que no más de 15 años se va a agotar en el mundo. Entonces tenemos grandes problemas con el fósforo y si tenemos fósforo en estos animales, pues utilicémoslo porque realmente podemos hacer una composta con el ensilado de estos animales y con eso poder fertilizar todos los cultivos y esto es muy muy importante. O sea, hoy agarramos los bagres armados, muchas gentes, y los tiran fuera y producen moscas y producen una serie de cosas. Harina de pescado con este animal no se puede producir porque no existe la cantidad necesaria para echar a andar una industria de este tipo y porque la harina de pescado no cumple con las condiciones de una harina de pescado. Estos animales tienen 32% de cenizas, mientras que la harina de pescado no puede tener más de 16. Entonces eso es el estándar.
Entonces no podemos hacerlo, no podemos usarlo porque vamos a tener problemas con los animales a los que les demos de comer una harina de este tipo por la cantidad de calcio y fósforo, y les vamos a producir piedras en el riñón. Entonces, esos son las limitantes de esta especie, pero que por otro lado son una verdadera bendición. O sea, no estamos promoviendo, estamos queriendo utilizar un recurso que ya está aquí y que llegó para quedarse. No hay forma de extinguirlo, no hay forma de eliminarlo como algunas gentes ignorantes piensan. No se puede eliminar, hay que utilizarlo. Y el mejor depredador para este animal somos nosotros. Hay que hacerlo moda en la cocina, ¿no? Así es. Pues algo más que quieras agregar. Bueno, pues nada más decirle a la gente, nuestro laboratorio está inmerso en la Universidad Michoacana y trabajamos en el laboratorio de acuicultura de especies nativas. Entonces, junto con el aprovechamiento, o sea, tenemos mucha suerte que esta especie invasora y que le da un problema realmente a nuestra ecología, a nuestros ríos, la podemos aprovechar. Pero otra cosa, tenemos que atacarla desde varios puntos. Entonces, una cosa es utilizarla y otra cosa es impulsar las especies nativas. Entonces, como dice el doctor, nosotros no estamos promoviendo, hay un llamado a la gente, no anden moviendo peces de acuario y liberándolos, eso no se debe de hacer, nos va a costar mucho después, ¿no? Y nos va a costar en dinero y en otras muchas condiciones. Entonces, tenemos suerte que esta especie es aprovechable, porque hay otras especies de estos mismos bagres armados que no son aprovechables. Okay, entonces tenemos mucha suerte en que esta especie sea herbívora, tenga omega 3 y podamos sacarla al mercado y darle un uso. Pero por otro lado tenemos que apoyar a las otras instituciones como la nuestra, como el UJAT, como tantas otras instituciones que están promoviendo el cultivo y la reproducción y la reintroducción de especies nativas. Un caso muy curioso e irónico. Ayer estábamos hablando y curiosamente saben que el perro de aguas, la nutria, ya tiene mucho que no se ve, que ha desaparecido, etcétera, etcétera. Y ayer nos enteramos que en algunos ranchos ya hay familias de perros de aguas regresando y viviendo y reproduciéndose y siendo cada vez más. Esto son irónico. Y lo que pasa es que estos perros de aguas, como los brasileños, consumen bagre armado. Entonces están teniendo un alimento que hay en demasía, y se están pudiendo reproducir y se están pudiendo incrementar la población. Entonces, irónicamente, aunque a las otras especies las está desplazando de peces, a las nutrias les está yendo muy bien, ¿no? Entonces, fíjense cómo el jugar con las poblaciones y poder controlar unas u otras puede hacer que las otras emerjan otra vez y regresen de nuevo. Tenemos la oportunidad y ya tenemos el conocimiento para reintroducir nuestras especies nativas y mantenerlas. Ahora sí, dejemos de comprar basa, dejemos de comprar mojarra importada, promovamos la cultivada aquí y las especies nativas. Entonces, este es un llamado muy serio para todas esas amas de casa que tienen que decidir de un día a otro. La merma de las especies importadas es mucho más grande, aunque estén más baratas, es mucho más grande que la de una tilapia o la de una mojarra o la de un bagre armado fresco, en donde además de consumir algo más fresco, apoyan a la comunidad, a su comunidad, a nuestra comunidad. Entonces, y al medio ambiente, claro. Entonces, hay que darle oportunidad al medio ambiente que se recupere. Okay. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por esta visita y también por esta explicación que nos dan sobre el bagre armado.